Este video lo llamaré El péndulo de la venganza o Hunter Biden va a Washington. El hijo del presidente indultado por su propio padre. Nadie más lo habría indultado. Un hombre cuyo nombre en los últimos años se ha convertido en sinónimo de crack. Bueno, ya saben lo que es eso, ¿verdad? Contratos en el extranjero, venta de la patria, la laptop. Y esta persona mira a la cámara y llama malvada a su propio partido de los demócratas. Dice, ellos, los demócratas, roban su dinero. Dice que no se puede confiar en Kamala Harris. Y sugiere que tal vez él mismo también se postule para el poder. Suena claro como un chiste, ¿verdad? Él mismo dice, oh, era una broma, pero en cada broma hay algo de verdad. Continuación, hazte una pregunta que ya no suena a broma, ¿Por qué una persona que conoce todos los secretos del Partido Demócrata desde adentro, de repente prende fuego públicamente a esa máquina? ¿Y qué pasará si algún día la broma deja de ser una broma? Hoy Hunter va a Washington, pero podría hacerlo. ¿Y usted votaría por él? ¿Tiene él algo con lo que pueda controlar a los suyos? Y al final, un duelo que es más importante que todo lo demás. Hunter Biden contra DJ Vance. ¿Por cuál de ellos la gente iría hasta el final? Les prometo dos cosas para el final. Primero, van a entender qué es teatro aquí y cuál es la historia real y peligrosa para los demócratas. Porque no se trata de Hunter como candidato, sino del vacío que él sin querer puso en evidencia. Y lo segundo, lo más importante, les voy a dar la respuesta. Una sola comparación que responde a la pregunta de ¿a quién está realmente dispuesta a seguir este país? Mantengan la promesa en mente. Mientras tanto, ¿quién es el nuevo Hunter? Hace un año, Hunter Biden todavía se escondía. Juicios, un caso fiscal, el indulto de su padre casi al final de su mandato y silencio. Y en la primavera del 26 de repente regresó, empezó a estar activo en las redes sociales. Comenzó a hablar mucho, fuerte, sin filtro. De hecho, no tiene filtro en absoluto. Por cierto, eso es lo que lo hace interesante. El punto de partida es más o menos el verano del 25, una entrevista de 3 horas con el bloguero Andrew Callaghan. 3 horas, con groserías, señores. Los cargadores de la vergüenza se habrían metido debajo de las mesas, con furia, sin un publicista detrás de él. Luego, un podcast con el propio Gavin Newsom fue útil. Con Gavin Newsom, él, o sea, nuestro gobernador, tiene un podcast. Todos, después de Ronald Reagan, intentan hacer eso, pensando que es el secreto del éxito. Entonces, ¿dónde está el conductor? En broma lo presentó como candidato para el 28 y Hunter le siguió el juego. Bueno, sí, iré, pero solo como vicepresidente con Newsom. Por la mañana él mismo escribió en X que era una broma. ¿Broma o no broma? Y esto es lo primero que hay que entender con claridad, sin sensacionalismo. No hay ninguna filtración de que Hunter realmente vaya a postularse para presidente. Hay una persona que ha regresado al ámbito público con enojo, muy desinhibido, y, para nuestra suerte, extremadamente hablador. Y eso, como veremos ahora, es mucho más peligroso para su partido que cualquier campaña electoral real. Porque a un candidato se le puede derrotar en las elecciones. Bueno, lo callaron y ya no está, ¿verdad? Pero, ¿qué haces con uno de los tuyos que ya no tiene miedo? ¿Que odia? ¿Que es su espíritu? Y que dice en voz alta lo que quiere. Y que, tiene muchas cosas en la memoria. Bueno, claro, la mitad la olvidó porque estaba borracho en ese momento, pero la otra mitad sí la recuerda. ¿Y por qué odia a su propio partido? ¿Por qué el hijo de Biden está destruyendo al Partido Demócrata de Estados Unidos? Aquí es importante no dejarse engañar. No se trata de una ruptura ideológica. Hunter no se volvió de repente libertario ni, Dios no lo quiera, republicano, ¿verdad? A Hunter en realidad no le importa la ideología. O sea, para nada en absoluto. Y creo que ni siquiera lo sabe. Le encanta el dinero. Lo demás parece que ni le importa. Solo el dinero, las drogas, las chicas. Y también se enoja mucho. Su furia personal es lo más aterrador que existe en este mundo. Se llama venganza. Cuando una persona está consumida por la venganza, es difícil detenerlo. No puede perdonar al partido. ¿Cómo trató ella a su padre? Bueno, para nosotros su papá era, por así decirlo, medio sordo, loco, por así decirlo, balbuceando, Alzheimer y cosas así. Vergüenza. Pero para él es su padre, su papá.
Al igual que los amigos, los donantes. Apenas ayer, después de una noche de debate fallida, le cantaban loas y luego se dieron la vuelta y sacaron al viejo de la carrera. Así es como él lo percibe. Sacaron al viejo de la carrera. El principal símbolo de esta traición para él fue el actor y gran donante George Clooney. El mismo que primero recaudó mucho dinero para Biden y luego escribió una columna en el New York Times. Es hora de irse. Para Hunter ese es el rostro del partido. Mientras seas útil, te llevan en hombros. Pero en cuanto tropiezas, bueno, ya saben cómo tratan a los que ya cumplieron su función. Y de ahí vienen sus formulaciones. A los demócratas les rechinan los dientes por sus formulaciones. Él dice que el partido se ha convertido en un ecosistema financiero unificado. Bueno, como la Guardia Revolucionaria de Irán, ¿verdad? Que solo se dedica a llenar los bolsillos de los suyos. Dice que necesitamos a alguien que venga y rompa esto, que lo rompa. Por cierto, Trump lo va a romper ahora. Se necesita un nuevo rumbo. Nuevo. Y él considera que Kamala Harris es absolutamente incapaz, vacía. No lo voy a repetir, porque a él no lo encerraron, pero a mí sí me pueden encerrar. ¿Le gusta la democracia en general? Bueno, sí, le gusta ordeñar, pero fuera de eso no. Alaban a Newsom, lo llamó el más grande guerrero del partido, pero desprecia al establishment, al aparato, a los donadores, a Clooney y a Kamala. O sea, no está en contra de las ideas, está en contra de esas personas en específico que, según él, lo traicionaron. ¿A quién traicionaron? A su papá. Traicionaron a su familia. Traicionaron a nuestra familia. Ahí está el punto. Y aquí es donde se pone interesante. Cuando un insider resentido dice la verdad sobre su propio entorno por enojo, las palabras siguen siendo verdad. Sin importar el motivo, ellos roban, se alimentan a sí mismos, hay que romperlos. Eso no lo dijo un agitador republicano, lo dijo el hijo de su propio presidente. Es difícil ignorarlo. Decir que es propaganda enemiga. ¿Enemiga? Bueno, tal vez sea enemiga, ¿no? Pero viene desde dentro de su establo, y aquí está la pregunta que está en el aire y que todos evitan. ¿Tiene Hunter algo con lo que pueda tener al partido agarrado por el cuello? Es decir, ¿tiene material de chantaje? Eso es lo que se quiere decir, ¿verdad? Seamos completamente honestos. No hay pruebas de que tenga una maleta de material comprometedor, no hay nada. No voy a venderles algo que no he visto. La confianza, como se dice, vale más que una frase grandilocuente, pero ni siquiera se trata de la maleta, se trata de la persona misma. Piensen, ¿quién es Hunter desde el punto de vista del aparato? Es alguien que durante 20 años estuvo en el centro mismo de la familia Biden. Quien estuvo cerca cuando se cerraban tratos, se llevaban a cabo conversaciones y se tomaban decisiones. ¿Quién sabe personalmente quién le prometió qué a quién? Y ahora él está ofendido, es un riesgo, está desatado, sin un cargo que pueda perder. Bueno, ¿con qué asustan, verdad? Oh, ahora te vamos a quitar el cargo. Oh, ahora no te vamos a dejar ser elegido. Oh, ahí sí. Él ya no tiene nada de eso, ¿verdad? No tiene miedo. Ese miedo que antes tal vez le hacía cuidar lo que decía porque su papá era importante, ¿no? Ahora está en vivo. Está en vivo durante 3 horas y dice lo que quiere. Bueno, excepto Trump. Por eso creo que en general nadie lo hace. Para la maquinaria del partido, esto es algo aterrador, realmente aterrador. Más aterrador que cualquier carpeta con pruebas, porque una carpeta se puede impugnar. Y a un testigo vivo, que en cualquier momento puede soltar algo en un arrebato, así, ante una audiencia de millones, ¿cómo lo refutas? ¿Cómo lo callas? Su propia rabia es su arma. No es el material de chantaje en un maletín, sino la total imprevisibilidad. Por eso lo digo. Su candidatura no importa, pero su micrófono, no. Hunter soltó una frase. Ellos están robando su dinero, opa. Lo dijo en un arrebato. Sobre sus ofensores. Bueno, vamos a tomarle la palabra y ver. ¿Hay algo ahí como quien dice que se pueda agarrar? Esa es precisamente la vida bajo su gobierno, de la que vale la pena hablar no con consignas, sino con hechos. California, personas sin hogar. Según diferentes estimaciones, el Estado ha invertido en varios años alrededor de casi 24,000 millones de dólares en la lucha contra esto. ¿Y el resultado? Un muy buen resultado. Empeoró. No mejor, no me equivoqué al decirlo. La Fiscalía Federal del Distrito Central creó un grupo operativo especial para el fraude en este ámbito y ya ha presentado cargos por $100 millones.
Uno de los implicados era responsable de reubicar a 300 personas sin hogar y, según la investigación, con ese dinero se compró una casa en una zona exclusiva, otra casa en Grecia y se fue de vacaciones a hoteles de lujo. Una auditoría realizada por el New York Post distribuyó 50 millones. Solo se rindieron cuentas de 13. ¿Alto? 50 millones y solo se rindieron cuentas de 13, y sobre el resto no tienen la menor idea de dónde están. ¿Cómo que no tienen? Si la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, escribe sobre tolerancia cero a la mala administración. ¿Y dónde están esos 50 menos 13 que faltan? ¿Cuánto queda ahí? Bueno, como acertadamente notaron, ella reaccionó justo cuando los atraparon. Y no antes de eso. ¿Y antes de los casos penales? Por alguna razón nadie preguntó dónde estaba el dinero. Medicaid de Ohio. En el Congreso mostraron 94 empresas ficticias de cuidado en casa. 94 empresas ficticias. Desde una sola oficina. Un solo arrendador en una sola dirección. Y a nadie le sorprendió eso. En algún lugar donde deberían revisar los locales abandonados, hay un letrero que dice, salimos a comer, colgado desde hace meses, montones de correos sin leer con sellos de hace medio año. Y la joya, la señora de la limpieza. La señora de la limpieza en ese lugar cambió el nombre de su... Bueno, o sea, no lo cambió, simplemente creó una empresa, la llamó Servicio de Salud Mental y empezó a cobrarle al gobierno. 100,000 en el primer mes pasaron, luego 650,000 por mes. Y cuando olió a auditoría, cerró la puerta y se fue del país como una multimillonaria. ¿Dónde está? Nadie lo sabe. El apellido es otro, el nombre es diferente, nadie sabe dónde vive. ¿Por qué pasa esto? Quiero enfatizar una vez más, ella trabajaba como limpiadora en esa empresa donde había un montón de direcciones. Y todos recibían dinero. Ella misma se dijo, qué interesante. Organizó una empresa, recibió varios millones y se fue. La respuesta que dieron en esas mismas audiencias es genial en su simplicidad. Ese es dinero federal, pero lo distribuyen los estados. ¿Entiendes, verdad? Y para los federales ese dinero es ajeno, es nuestro, y para el estado simplemente es dinero quemado. Ni siquiera es que no tenga nada que ver con ellos, simplemente es dinero y ya, está ahí amontonado. O sea, gasta no solo lo ajeno, sino lo ajeno, completamente ajeno, como que empezamos a entender, ¿no? No les duele. Elon Musk dijo hace un año que en Washington hay mucha gente a la que no le importan los fondos robados porque ese dinero no es suyo. Bueno, nos abrió los ojos, como se dice, y antes no lo entendíamos. Siempre es importante cuando alguien que lo comprueba lo dice. Entonces, aquí tienen el registro de las palabras de Hunter. Él se refería a enemigos personales. Pero resultó ser un diagnóstico de todo el sistema, donde quienes manejan el dinero ajeno son aquellos a quienes no les duele perderlo. No. Dígame, por favor, ¿usted cree que al funcionario en Washington que transfirió 362 millones de dólares al estado de Minnesota dólares, después empezaron a robarlos y a llevárselos? ¿A cuál de los funcionarios le importa eso? Bueno, les importa si les llega a sus bolsillos o no. Y nada más. Eso es. Y aquí es donde debo decir algo que no mencioné al principio, porque al juntar todo esto, vi la verdadera historia. Y no se trata de Hunter como candidato. Pregúntense ustedes mismos por qué Hunter, que solo bromeó sobre la vicepresidencia, se convirtió en una noticia, digamos, en la noticia número 1. ¿Por qué un meme paródico, un drogadicto y un tonto vuelven a hacer América y se discute en serio? No es porque Hunter sea tan importante, no, sino porque el Partido Demócrata no tuvo a nadie más destacado para ocupar ese lugar de discusión. Ahí está el giro. Cuando una fuerza política tiene un programa, tiene un proyecto de futuro, tiene un líder al que siguen, puede que haya varios que compiten por el liderazgo. Sí, no está para andar preocupándose por los chistes de podcast del hijo indultado del expresidente. Y cuando el propio Gunter se convierte en la voz fresca de la que todos hablan, eso no es fuerza de Gunter. Es el vacío a su alrededor. Él no llena el escenario. Él resalta que el escenario está vacío. Y él mismo lo expresó, sin darse cuenta. Necesitamos a alguien que venga y rompa esto. Él dice, necesitamos a alguien. Es decir, no hay nadie.
Esto no es una candidatura, es un grito de que no hay nadie ni nada con qué romperlo, que el partido no tiene un producto nuevo, solo hay uno viejo que ya no funciona. Por cierto, ¿qué pasa cuando todo un movimiento pierde su propio sentido y solo queda estar en contra? Por cierto, eso lo analizamos a fondo en el segundo canal, Mapa Exterior hacia la Libertad, para quienes les gusta pensar. El enlace está debajo del video. Ahora volvamos al programa, o mejor dicho, a su ausencia. Se trata del partido. Una pregunta sencilla. ¿Cuál es el programa de los demócratas? ¿Qué le proponen a los votantes? Aparte de no querer a Trump. A los votantes, aparte de no querer a Trump. Ellos ofrecen odio hacia Trump. Miren una escena reveladora en CNN. Dos demócratas explotan cuando el presentador dice: en este ciclo solo tienen un lema, algo parecido al juicio político a Trump. Eso no es verdad, grita una de las participantes. Nadie en Estados Unidos va por ahí haciendo eso. Elecciones con juicio político. Y en los últimos segundos antes de la misma transmisión, el segundo participante dice tranquilamente: bueno, en realidad, creo que nuestra tarea principal es acusar a Trump de juicio político. Esa es toda la plataforma resumida en una sola escena. En palabras dicen, hablamos de la inflación, de lo urgente, pero en realidad es juicio político. O sea, están en contra, no a favor. Pero estar en contra, entre nosotros, no es un programa, es una emoción. La emoción puede animar un mitin, pero no se puede construir el futuro con eso. Para ganar se necesita una respuesta a la pregunta ¿qué están haciendo por mí? Pregunta a la gente antes de ir a votar. ¿Qué están haciendo por mí? Y no solo, ¿a quién odian ustedes? Y esa respuesta, después de un gobierno que dio 24,000 millones para la indigencia y el resultado fue negativo porque aumentaron los indigentes, ese partido ahora no la tiene. Por eso tiene que aferrarse al juicio político, a los chistes de podcast por falta de algo mejor. Y ahora, lo que prometí al principio, una comparación que lo responde todo. Pongámoslos uno al lado del otro, Hunter Biden y J.J. Vance. Pregunta, simple y antigua, ¿a cuál de estas personas seguirán los estadounidenses al campamento? Fuego, J.J. Vance, hoy él es vicepresidente. Según las encuestas, el claro favorito de los republicanos para el 28 del 36 al 40% en la sociedad, en las primarias, alrededor del 71%, tiene simpatía entre los suyos y atención, sobre todo entre los jóvenes, lo cual no siempre ha sido la principal ventaja de los republicanos. Sí, biografía. Creció en un pobre asentamiento minero en una familia con problemas de drogadicción, se unió a la infantería de marina, sirvió, estuvo en Irak, luego ingresó a Yale, ingresó a la Facultad de Derecho, escribió un libro que fue adaptado a una película, recorrió el camino solo, desde abajo hasta arriba, por sí mismo. Y Hunter Biden nunca sirvió, nunca ocupó un cargo electo en ningún lugar, nunca usó uniforme ni un solo día. La imagen pública es una dependencia de cualquier cosa, de todo, de las drogas, del alcohol, del sexo, del escándalo, la laptop, los tratos en el extranjero y los indultos firmados por su propio padre. De lo contrario, estaría en la cárcel, y en la cárcel, y en la cárcel. Y su candidatura es una broma que él mismo llamó una broma a la mañana siguiente. Y ahora, literalmente, la pregunta que te hiciste al principio. ¿A quién está dispuesta la gente a seguir hasta la muerte? Por uno que alguna vez fue real, realmente lo seguían cuando estaba en uniforme, en un país extranjero bajo fuego. Y por el otro, pues no lo sé, decídanlo ustedes mismos. Porque la lealtad y la disposición a sacrificarse son la única moneda que no se puede comprar ni fingir en un podcast. Se gana con la propia vida, y la gente, digan lo que digan de ella, percibe sin equivocarse la diferencia entre una vida vivida y un papel actuado. ¿Votarías por Shanter? Escríbanlo en los comentarios, sean honestos, ¿no? ¿Sí? Pero antes de escribir, pregúntense, ¿no? ¿Me gusta más que Trump? Pero esto, ¿lo seguiría yo hasta allá, de donde ellos regresan? Y aquí tienen la conclusión alentadora, en realidad. Parecería una imagen triste. Un partido está en un callejón sin salida y los favoritos se determinan por escándalos y memes. La conversación seria se ahoga en bromas de podcast. Pero si miran más a fondo verán una buena noticia. La buena noticia es que la comparación en realidad funciona, que al escuchar Hunter contra Vance, de inmediato sienten la diferencia. Eso significa que la gente todavía no puede ser engañada por un nombre rimbombante y una edición bonita.
Eso significa que una vida vivida todavía se distingue de una vida actuada. Eso significa que el liderazgo sigue siendo algo que se gana, no algo que se hereda o se suplica. Y recuerden esto como una herramienta para cualquier elección en cualquier país. No pregunten, ¿quién me cae mejor en la pantalla?, como hace la mayoría. Pregunten qué ha construido esa persona por sí misma, a qué se ha arriesgado. ¿Lo seguiría yo cuando las cosas se pongan realmente difíciles? Hay pocos que responden a las preguntas con hechos y no con palabras, pero existen. Y mientras sepan distinguirlos, ningún partido vacío, ningún heredero resentido, ningún meme llamativo elegirá a su líder por ustedes. Ustedes elegirán por sus acciones. Y eso, créanme, es la libertad en su forma más cotidiana. En el canal principal, todos los días analizo los temas más sonados, de manera directa, sin propaganda partidista, pero también sin rodeos, yendo a la raíz. ¿Por qué los movimientos se vacían y cómo distinguir a un verdadero líder de uno fabricado? Lo analizamos en la hoja de ruta, por cierto, hacia la libertad. 2 veces por semana para quienes les gusta pensar. Suscríbanse en ambos y arriesguen todo solo por quienes de verdad lo merecen. Adiós.